En nuestra fiesta de aniversario, las amigas de mi esposa bromearon diciendo que ella tenía un esposo de reserva por si yo alguna vez fallaba, y resultó ser su exnovio, que de hecho estaba en la fiesta. Yo me reí y dije, la verdad es que es una planificación muy inteligente. Luego, con calma, me acerqué al reserva, le entregué mi anillo de bodas ahí mismo, delante de todos, y le dije, toma el relevo, amigo. Ahora es toda tuya. El silencio en toda la sala fue absolutamente ensordecedor. Nunca pensé que sería el tipo de hombre que se marcha de su propia fiesta de aniversario, pero, por otro lado, tampoco pensé que mi esposa anunciaría públicamente que tenía un plan B. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando mencionó que quería organizar una fiesta para nuestro 5º aniversario. A mí no me entusiasmaba mucho la idea. Llevábamos 5 años casados, sí, pero últimamente nada de eso parecía digno de celebración. Aún así, ella insistió, diciendo que sería bueno para nosotros, que nos ayudaría a reconectar con amigos que no habíamos visto en un tiempo. Debería haber prestado más atención a quién estaba exactamente en esa lista de invitados. La fiesta fue en nuestra casa. Nada lujoso, solo algo de comida, bebidas, y unas 30 personas en nuestro patio trasero. Yo estaba a cargo de la parrilla cuando lo vi. Brice, su ex de la universidad, el chico con el que salió durante 2 años antes de que nos conociéramos. Sabía que todavía eran amigos. Amigos de Facebook, el ocasional me gusta en las publicaciones del otro, ese tipo de cosas. Lo que no sabía era que lo habían invitado a nuestra fiesta de aniversario. Cuando le pregunté al respecto, ella simplemente se encogió de hombros y dijo que una de sus amigas lo había traído. De manera casual, como si no fuera gran cosa. La primera hora transcurrió sin problemas. La gente comía, bebía, hablaba, lo normal en una fiesta. De hecho, estaba empezando a relajarme. Entonces, su amiga Melissa empezó a hablar más alto. Se había tomado unas cuantas copas, y ya sabes cómo se pone alguna gente cuando bebe. Todo se convierte en una broma. Estaba de pie con mi esposa y otras 3 mujeres cerca de la mesa del patio. Yo estaba a unos 5 metros, cogiendo otra cerveza de la nevera. Fue entonces cuando lo oí. Amiga, eres tan inteligente, Melissa estaba prácticamente gritando, teniendo un esposo de reserva aquí mismo en la fiesta. Si él alguna vez falla, estás cubierta. Las otras mujeres se rieron. Mi esposa también se rió. No una risa nerviosa, ni una risa incómoda, sino una risa genuina y divertida. Miré hacia allá. Brice estaba de pie justo con ellas. Tenía esa sonrisita arrogante en la cara, sin parecer avergonzado ni incómodo, sino seguro de sí mismo. Por un segundo, todo simplemente se detuvo. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron en un ruido de fondo. Observé el rostro de mi esposa. Ella no estaba cortando la conversación. No estaba diciendo, eso no es gracioso, o, no seas ridícula. Le estaba sonriendo a él. Entonces, su mirada se encontró con la mía. Por un instante, vi algo, quizás pánico, o culpa, pero desapareció rápidamente, reemplazado por la misma sonrisa casual que había llevado toda la noche. Me acerqué. Todos se callaron. ¿Conoces esa sensación cuando entras en una habitación y está claro que todo el mundo estaba hablando de ti? Fue así, excepto que yo había oído exactamente lo que estaban diciendo. La verdad es que es una planificación muy inteligente, dije. Mi voz salió tranquila, firme. Incluso sonreí. El rostro de mi esposa se relajó. Pensó que le estaba siguiendo el juego. Sus amigas parecieron aliviadas. La sonrisita de Brice se hizo más amplia. Quiero decir, ¿por qué no tener un plan de contingencia, verdad? Continué. Tiene todo el sentido del mundo. Metí la mano en el bolsillo y me quité el anillo de bodas. Se sentía más pesado de lo habitual. 5 años de matrimonio, y tardé unos 2 segundos en quitármelo. El patio trasero quedó en silencio. Alguien apagó la música. Caminé directamente hacia Brice. Ya no sonreía con arrogancia. Sus ojos se abrieron como platos cuando le extendí el anillo. Toma el relevo, amigo. Ahora es toda tuya. Dejé caer el anillo en su mano antes de que pudiera reaccionar. Él se quedó allí, congelado,
mirando el anillo como si fuera una granada activa. Me volví hacia mi esposa. Se había puesto pálida. Tenía la boca abierta, pero no salía ningún sonido. Querías un respaldo. Felicidades. Ahora él es tu hombre principal, lo dije lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. He terminado. El silencio era ensordecedor. 30 personas y ni una sola emitió un sonido. Algunos me miraban a mí. Otros la miraban a ella. La mayoría miraba sus zapatos. No esperé una respuesta. Atravesé la casa sin detenerme, tomé las llaves de mi camioneta de la encimera de la cocina, y me fui. Mi propia fiesta de aniversario, mi propia casa, y simplemente me marché. La cuestión es que, en ese momento, ni siquiera estaba enfadado. Era otra cosa, algo más claro. Como si hubiera estado mirando todo a través de un cristal empañado durante meses, y alguien finalmente lo hubiera limpiado. Detrás de mí, podía oír cómo la fiesta se disolvía. Puertas de coches, voces, todo el mundo marchándose a la vez. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que llegara a casa de mi hermano. Mensajes, llamadas, todos de ella. No respondía ninguno, porque esto es de lo que me di cuenta de pie en ese patio, el problema no era la broma. El problema no era el comentario del esposo de reserva. El problema era que ella se rió. El problema era que ella lo había invitado. El problema era la forma en que lo miraba cuando creía que yo no estaba observando. El problema era que, en algún punto del camino, yo me había convertido en el plan B en mi propio matrimonio. Mi hermano no hizo preguntas cuando aparecí en su puerta a las 9:30 de un sábado por la noche. Simplemente me miró a la cara, se hizo a un lado, y dijo, «Hay cervezas en la nevera». Eso es lo bueno de tener un hermano que ya ha pasado por su propio divorcio. Sabe cuándo hablar y cuándo simplemente pasarte una bebida y poner un partido. Mi teléfono no paraba. 23 llamadas perdidas para cuando finalmente lo apagué. La mayoría de ella, algunas de sus amigas, incluso una de Brise, que borré sin escucharla. Me quedé dormido en el sofá esa noche, pero no dormí mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese momento, ella riendo, él con su sonrisita, toda esa escena reproduciéndose como si estuviera viendo qué le pasaba a otra persona. El domingo por la mañana, mi hermano preparó café y se sentó frente a mí en la mesa de su cocina. ¿Vas a contarme lo que pasó o tengo que adivinarlo? Así que se lo conté todo, la fiesta, el comentario, el anillo, el haberme marchado. Cuando terminé, él simplemente asintió lentamente. Bien, dijo. ¿Hiciste lo correcto? No se siente correcto. Nunca lo parece al principio. Se sirvió más café. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo llevas sintiendo que algo no iba bien? Esa pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque la verdad era que habían sido meses, quizás más. Ha estado distante desde enero, dije. Apenas hablamos ya. Cuando lo hacemos, es solo sobre cosas superficiales. Facturas, horarios, ¿quién va a hacer la compra? Nada real. ¿Cuándo fue la última vez que hicisteis algo juntos? Solo vosotros dos. Tuve que pensarlo. ¿Navidad? Fuimos a casa de sus padres, pero eso no fue realmente estar juntos, ¿sabes? Fue solo aparecer en el mismo lugar. Mi hermano se reclinó en su silla. ¿Y este tipo, Brise, cuando apareció en escena? No lo sé exactamente. Mencionó que se lo encontró en el gimnasio hace unos 2 meses. Dijo que tomaron un café para ponerse al día. No le di mucha importancia entonces, pero ahora, sentado en la cocina de mi hermano, estaba pensando en ello. Estaba pensando en todo. La membresía del gimnasio que de repente quiso en febrero, la ropa nueva, la forma en que empezó a peinarse diferente. Me había dado cuenta de todo, pero me dije a mí mismo que solo era ella queriendo sentirse bien consigo misma. ¿Qué marido sospecha que su mujer le engaña porque se apunta a un gimnasio? Necesito volver a la casa, dije. A coger algunas de mis cosas. ¿Estás seguro de que es buena idea ahora mismo? Mañana tiene que trabajar. Se va a las 7:30. Iré entonces. El lunes por la mañana, esperé hasta las 7:45,
y luego conduje a lo que solía sentirse como mi hogar. Su coche no estaba. Bien. La casa se veía exactamente como la habíamos dejado el sábado por la noche. Platos con comida a medio comer sobre las mesas. Vasos vacíos por todas partes. La parrilla todavía en el patio. No había limpiado nada. Fui directamente a nuestro dormitorio. Empecé a meter en una maleta ropa, artículos de aseo, documentos importantes. Mientras estaba en el armario, vi el cargador de su teléfono en la mesita de noche. También había dejado su tablet allí. No debería haber mirado. Lo sé, pero lo hice. Todavía tenía la sesión iniciada en sus aplicaciones de mensajería, y ahí estaba. Semanas de conversaciones con Brise. Nada explícitamente físico, pero eso casi lo hacía peor. Era íntimo de una manera diferente. Bromas internas, mensajes a altas horas de la noche, quejas sobre mí, sobre cómo ya no la entendía, sobre cómo él siempre sabía cómo hacerla reír. Un mensaje de hacía 3 semanas: me alegro de que vengas a la fiesta. Será bueno verte. Su respuesta: no me lo perdería. Ha pasado demasiado tiempo. La respuesta de ella: lo sé. He echado de menos esto. Hice fotos de todo con mi teléfono. Luego terminé de hacer la maleta y me fui. De vuelta en casa de mi hermano, llamé a un abogado. Conseguí una cita para el miércoles. La recepcionista me preguntó si quería programar una consulta o proceder con la solicitud de divorcio. Dije: solicitud. Fue entonces cuando realmente me di cuenta. Esto no era solo una pelea. Esto no era algo que íbamos a superar. Me estaba divorciando. Mi teléfono vibró. Un mensaje de ella. Tenemos que hablar. Por favor. Le respondí. No hay nada de qué hablar. Tomaste tu decisión el sábado por la noche. Su respuesta llegó de inmediato. Solo era una broma. Estás exagerando. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Exagerando. Como si yo fuera el problema. Como si yo fuera el que faltó al respeto a nuestro matrimonio delante de 30 personas. Envié un último mensaje. Vi los mensajes, todos ellos. No vuelvas a contactarme a menos que sea a través de un abogado. Luego, bloqueé su número. Mi hermano llegó a casa del trabajo esa tarde y me encontró sentado en su sofá, mirando a la nada. ¿Estás bien?, preguntó. Encontré los mensajes entre ella y él. Se sentó a mi lado. Muy malos. Lo suficiente. Le mostré algunas de las capturas de pantalla. Las leyó, su mandíbula se tensaba con cada una. Tío, lo siento. Lo más loco es que ni siquiera creo que se acostaran. Todavía no, al menos. Pero ella se estaba preparando para ello, tanteando el terreno. Manteniéndolo como una opción. Eso es casi peor, dijo mi hermano. Al menos si fuera solo algo físico, podrías descartarlo como un error. Esto es calculado. Tenía razón. Ella había estado planeando esto. Quizás no conscientemente, pero había estado preparando su estrategia de salida, asegurándose de tener un lugar donde aterrizar antes de saltar. Y esa fiesta, no se trataba de celebrar nuestro aniversario. Se trataba de exhibirlo delante de mí, para ver si me daba cuenta, para ver si hacía algo al respecto. Bueno, hice algo al respecto. Pasé esa semana en casa de mi hermano poniendo mi vida en orden. Me reuní con el abogado el miércoles, presenté la demanda de divorcio el jueves. Para el viernes, le habían entregado los papeles. Llamó al teléfono de mi hermano, ya que yo había bloqueado el suyo. Él me pasó el teléfono con una mirada que decía: tú decides. Lo cogí. ¿Qué? ¿Cómo has podido solicitar el divorcio sin siquiera intentar arreglar esto? Su voz era aguda, tensa. Había estado llorando. ¿Arreglar qué, exactamente? ¿El hecho de que me has estado engañando emocionalmente durante meses o el hecho de que me humillaste en nuestra propia fiesta de aniversario? No te estaba engañando. Solo somos amigos. Los amigos no se envían mensajes a medianoche. Los amigos no se quejan el uno al otro sobre sus cónyuges.
Los amigos no se miran de la forma en que vosotros dos os estabais mirando el sábado por la noche. Silencio al otro lado de la línea. Querías un esposo de reserva, dije. Felicidades. Ahora puedes tenerlo a tiempo completo. Hemos terminado. Colgué. Mi hermano me pasó otra cerveza. Estoy orgulloso de ti, tío. Hizo falta valor. Pero no me sentía valiente. Me sentía cansado. Cansado de ser la opción segura. Cansado de ser el plan B en mi propio matrimonio. Cansado de ser el tipo que se suponía que debía aceptar sin más que su esposa tuviera a otro hombre en la recámara. Lo que nadie te cuenta sobre terminar un matrimonio, es la cantidad de pequeñas cosas que tienes que desenredar. Cuentas bancarias conjuntas, seguros, el leasing de su coche del que yo era avalista, su nombre en mis contactos de emergencia en el trabajo. 5 años de vidas entrelazadas que ahora tenían que separarse. Pero lo estaba haciendo, paso a paso, porque quedarme habría significado aceptar que yo no era suficiente. Que necesitaba competir por la atención de mi propia esposa. Que debería estar agradecido de que me eligiera a mí en lugar de a su reserva. Y no iba a vivir así. Ni por ella. Ni por nadie. 2 semanas después de solicitar el divorcio, empecé a notar cosas que debería haber visto meses atrás. Estaba revisando viejos extractos bancarios en la oficina de mi abogado cuando me di cuenta. 14 de febrero, día de San Valentín. Le había comprado flores y había hecho una reserva para cenar en ese restaurante italiano que le gustaba. Nada lujoso, pero fue un detalle. El extracto mostraba un cargo de ese mismo día, $53 en una cafetería del centro a las 2 de la tarde, cuando me dijo que estaba trabajando hasta tarde en la oficina. Revisé marzo. Otro cargo en una cafetería. Este de $67. Esos son 2 bebidas y un almuerzo. Abril tenía 3 cargos similares. Siempre durante el horario laboral. Siempre cuando decía que estaba ocupada con reuniones o proyectos. Mi abogado, un tipo mayor llamado Roger Sterling, miró por encima de mi hombro los extractos. ¿Construyendo una cronología?, preguntó. Algo así. Buen instinto. A los jueces les gusta la documentación. Demuestra que no solo estás reaccionando emocionalmente. Pero no lo estaba haciendo por el juez. Lo estaba haciendo porque necesitaba saber, necesitaba entender cuándo exactamente había terminado mi matrimonio. Porque no había terminado el sábado por la noche en esa fiesta. Eso fue solo cuando finalmente admití que se había acabado. El verdadero final había estado ocurriendo en cámara lenta durante meses. Fui más atrás. Enero, fue entonces cuando se apuntó al gimnasio. Saqué nuestros extractos de la tarjeta de crédito online. Efectivamente, ahí estaba la cuota de la membresía, pero había algo más. Un cargo en una tienda de deportes el mismo día, $140. Llamé a la tienda, pregunté qué podría comprar alguien por esa cantidad. El chico al teléfono dijo que probablemente ropa de deporte, quizás zapatillas. ¿Tenía el recibo? No lo tenía. Pero recordé algo. Ella había llegado a casa ese día solo con una bolsa de gimnasio. Dijo que la membresía venía con ella como promoción. No había bolsas de la compra de la tienda de deportes. No vi que llevara ropa de deporte nueva nunca. Entonces, ¿a dónde fue todo eso? Mi hermano llegó a casa del trabajo esa tarde y me encontró rodeado de impresiones, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, registros telefónicos que había obtenido a través de mi abogado. Parece que estás investigando un crimen, dijo. Quizás lo esté. Le mostré lo que había encontrado, el patrón de cargos, las horas y las fechas. Se sentó y empezó a ayudarme a unir las piezas. Mira esto, dijo, señalando el 15 de marzo, cafetería a las 2. Pero tienes un mensaje de ella aquí a las 2:30 diciendo que está atrapada en una reunión y no llegará a casa hasta las 7. Revisé el historial de mensajes de mi teléfono. Tenía razón. Me envió un mensaje desde donde quiera que estuviera tomando café con Brise, mintiendo sobre dónde estaba y qué estaba haciendo. ¿Cuántas veces?, pregunté. ¿Cuántas veces mintió? Contamos al menos 15 ocasiones en las que su historia no coincidía con los registros financieros.
15 veces me había dicho que estaba en otro lugar, haciendo otra cosa, con otra persona. Y esas eran solo las que podía probar. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo cogerlo. Hola. Hola, tío, soy Jordan, de la fiesta. Jordan, uno de los chicos del grupo de amigos de ella. Una persona bastante decente, aunque nunca había pasado mucho tiempo hablando con él a solas. ¿Qué quieres? Mira, sé que esto es raro, pero sentí que deberías saber algo sobre esa noche. Me incorporé. Te escucho. Toda esa broma del esposo de reserva no fue espontánea. Melissa llevaba toda la semana planeando decirlo. Nos lo dijo a algunos de nosotros de antemano. Pensó que sería gracioso. Se me heló la sangre. ¿Lo planeó? Sí. Y tu esposa lo sabía. Hablaron de ello. Ella dijo que no pasaría nada. ¿Qué te lo tomarías a risa? No pude hablar por un momento. Cuando finalmente encontré mi voz, salió sin emoción. Ella sabía que iban a decir eso, y aún así lo invitó. Lo siento, tío. Pensé en decir algo esa noche, pero todo pasó muy rápido. La forma en que lo manejaste, sin embargo, eso requirió agallas. La mayoría de los tíos habrían montado una escena o se habrían emborrachado y hecho el estúpido. Tú simplemente te fuiste. ¿Respeto? Después de que colgó, me quedé allí sentado, tratando de procesarlo. Ella no solo había permitido la broma. La había aprobado. Probablemente se había reído de ello con sus amigas de antemano. Todo había sido una prueba, o una demostración de poder. O quizás solo quería ver si podía salirse con la suya. Bueno, lo descubrió. Mi hermano pidió pizza esa noche. Nos sentamos en su sofá comiendo y viendo un partido, pero yo no estaba prestando atención. Mi mente estaba atrapada en esa conversación con Jordan. ¿Sabes cuál es la peor parte?, dije durante un descanso comercial. No creo que me haya querido nunca. No de verdad. No te hagas eso a ti mismo. No, piénsalo. Nos conocimos justo después de que ella y Bree se rompieran. Ella estaba de rebote. Yo era la opción segura. El tipo que tenía un trabajo decente y no salía demasiado de fiesta. El tipo que se quedaría. No sabes eso. ¿A que no? Mira las pruebas. En el segundo que él vuelve a su vida, ella empieza a alejarse de mí. Todos esos sentimientos que pensaba que había superado, no lo estaban. Solo estaban esperando a que él reapareciera. Mi hermano no discutió. Sabía que probablemente yo tenía razón. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi abogado. Ella quería oponerse al divorcio, alegando que yo había abandonado el matrimonio al marcharme. Que primero deberíamos intentar terapia de pareja. Dile que no, dije. Ya hemos pasado la fase de terapia. También está pidiendo una pensión compensatoria. Dice que no puede permitirse el pago de la casa sola. La casa es de alquiler. Puede mudarse a un sitio más barato. O mejor aún, puede mudarse con Brise. Roger se rió entre dientes. Transmitiré ese mensaje en términos más profesionales. Como creas que es mejor. Solo quiero que esto termine. Después de colgar, me di cuenta de algo. Ya no estaba enfadado. Esa ira inicial del sábado por la noche se había consumido. Ahora solo me sentía vacío, como si alguien hubiera vaciado todo lo que había dentro de mí y no hubiera dejado más que un hueco. Había pasado 5 años construyendo una vida con alguien que, durante todo ese tiempo, había estado manteniendo una estrategia de salida. 5 años pensando que éramos compañeros, cuando en realidad yo solo era el sustituto temporal hasta que apareciera algo mejor. Esa tarde, salí a conducir. Sin un destino en mente. Solo necesitaba moverme, pensar, procesar todo. Acabé en el parque donde tuvimos nuestra primera cita. Era un martes soleado, a media tarde, niños en el patio de recreo, parejas paseando perros. La vida seguía como si nada mientras la mía se desmoronaba. Me senté en el mismo banco donde nos sentamos ese primer día. Ella había estado nerviosa, recordé,
No paraba de jugar con su pelo. Pensé que era adorable. Ahora, me preguntaba si estaba nerviosa porque todavía estaba colgada de Brise. Si incluso entonces, en nuestra primera cita, yo ya era el plan B. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconocí. Soy Melissa. Siento mucho lo que pasó. Nunca quise que las cosas acabaran así. Me quedé mirando el mensaje. Nunca quise que las cosas acabaran así. Pero ella había planeado la broma. Ella había puesto todo en marcha. Le respondí, quisiste decir cada palabra. Simplemente no esperabas que yo hiciera algo al respecto. Su respuesta llegó rápido. Te echa de menos. Cometió un error. Tomó una decisión. Hay una diferencia. Bloqueé ese número también. Para cuando volví a casa de mi hermano, el sol se estaba poniendo. Otro día terminado. Otro día más cerca de ser legalmente libre de un matrimonio que había estado muerto mucho antes de que yo me diera cuenta. Mi hermano estaba haciendo la cena cuando entré. Espaguetis. Nada lujoso, pero olía bien. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy en ello. Y lo estaba. Lentamente. Un día a la vez. Una mentira descubierta a la vez. Un número bloqueado a la vez. Estaba llegando a ello. 3 semanas después de estar en casa de mi hermano, ella finalmente dejó de intentar llamar. Los mensajes también disminuyeron. De docenas al día a quizás 1 o 2, y luego nada. Pensé que eso se sentiría como un alivio. En cambio, se sintió como una confirmación. Se había rendido, lo que significaba que nunca había estado luchando por mí en primer lugar. Había estado luchando para no estar sola. Mi abogado llamó un jueves por la tarde. Quiere reunirse cara a cara. Dice que hay cosas que necesita decir que no pueden hacerse a través de abogados. No. Le dije que probablemente dirías eso, pero ella insiste. Dice que aceptará los términos que tú quieres si simplemente la escuchas. Lo pensé. Los términos que yo quería eran simples, una separación limpia, sin pensión compensatoria. Ella se queda con su coche, yo con el mío. Dividimos lo que haya en la cuenta conjunta al 50/50. ¿Hecho? Si una conversación podía hacer que eso sucediera sin meses de idas y venidas legales, quizás valía la pena. De acuerdo. Pero en un lugar público y te quiero a ti allí. No puedo estar presente en conversaciones personales. Conflicto de intereses. Pero puedo sentarme en una mesa cercana si eso te hace sentir mejor. Lo organizamos para el sábado por la mañana. Una cafetería en el lado este de la ciudad, territorio neutral, muchos testigos si las cosas se torcían. Llegué 15 minutos antes, pedí un café. Roger apareció 10 minutos después, se sentó en un reservado 3 más abajo de donde estaba yo, y abrió un periódico como si solo estuviera allí para desayunar. Ella entró puntual. Apenas la reconocí. Había perdido peso. Ojeras oscuras bajo los ojos. El pelo recogido en una coleta desordenada. Parecía que no había estado durmiendo. ¿Bien? Se deslizó en el reservado frente a mí. No pidió nada. Simplemente se sentó allí con las manos cruzadas sobre la mesa. Gracias por reunirte conmigo, dijo en voz baja. No respondí. Solo esperé. Sé que estás enfadado. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero necesito que entiendas algo. No pasó nada con Brise. Nunca nos acostamos. Ni siquiera nos besamos. ¿Crees que eso lo mejora? Solo estoy diciendo la verdad. ¿Viste los mensajes? ¿Sabes lo que decían? Era solo hablar, solo amistad. Me incliné hacia adelante. Déjame preguntarte algo. Si la situación fuera al revés, si yo hubiera invitado a una exnovia a nuestra fiesta de aniversario, si mis amigos hubieran bromeado sobre que ella era mi esposa de reserva, si hubieras encontrado meses de mensajes entre nosotros donde me quejaba de ti y hablaba de cuánto extrañaba estar con ella, ¿llamarías a eso solo amistad? Ella bajó la vista a sus manos. Eso pensaba. Estaba confundida, dijo. Sobre nosotros, sobre todo.
Cuando Brice volvió a mi vida, despertó todos estos viejos sentimientos, cosas que pensé que había superado. No supe cómo manejarlo. Así que, lo manejaste mintiéndome durante meses, viéndote con él a mis espaldas, dejando que tus amigas me humillaran delante de todos los que conocemos. Nunca quise humillarte. Se suponía que la broma era graciosa. No pensé que reaccionarías así. Así como alguien con amor propio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que podríamos superar esto. Ir a terapia. Descubrir que salió mal. Yo sé lo que salió mal. Nunca lo superaste a él. Yo solo fui el tipo que estaba allí cuando necesitabas a alguien. La opción segura. El plan B. Eso no es verdad. ¿No lo es? Piénsalo. Nos conocimos 2 meses después de que tú y Brice se rompieran. Estabas destrozada. Yo fui el buen tipo que te escuchó llorar por él, que te hizo sentir mejor, que no te presionó para nada. Y finalmente, te convenciste a ti misma de que eso era amor. Ahora estaba llorando. Lágrimas de verdad corrían por su rostro. Hace 1 año, eso me habría destrozado, me habría hecho querer consolarla, arreglar lo que fuera que estuviera mal. Ahora solo me sentía cansado. Pero no era amor, continué. Era conveniencia. Era gratitud. Fuiste tú conformándote con alguien que nunca te haría daño como él lo hizo. Y en el segundo que él reapareció, todo eso se vino abajo. Si te quiero, susurró. No, no me quieres. Amas la idea de mí. Amas tener a alguien cerca que te hace sentir segura, pero no me amas a mí, porque si lo hicieras, nunca habrías hecho nada de esto. La camarera se acercó, nos preguntó si queríamos pedir comida. Ambos dijimos que no. Nos dejó solos de nuevo. Cometí un error, dijo mi esposa. Mi futura exesposa. Lo veo ahora. Pero la gente comete errores. Eso no significa que tengamos que tirar por la borda 5 años de matrimonio. Tienes razón. La gente comete errores. Pero esto no fue un error. Esto fue una elección. Elegiste invitarlo a la fiesta. Elegiste aprobar esa broma. Elegiste encontrarte con él para tomar café y almorzar y lo que fuera mientras me mentías sobre dónde estabas. Esos no fueron errores. Esas fueron decisiones. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente te rindes con nosotros? No me estoy rindiendo con nada. Tú te rendiste hace meses. Yo solo lo estoy aceptando finalmente. Extendió la mano sobre la mesa como si fuera a tomar la mía. La retiré. Ella se quedó helada, luego la retiró lentamente. ¿Hay algo que pueda decir? ¿Algo que pueda hacer? Puedes firmar los papeles del divorcio. Puedes aceptar los términos y puedes dejarme seguir con mi vida. ¿Y la casa? Todas nuestras cosas. Quédate con lo que quieras. No me importan los muebles ni los platos ni nada de eso. Solo quiero salir de aquí. Se quedó en silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas audible. ¿Y qué hay de Brice? ¿Qué pasa con él? ¿Lo decías en serio? Cuando dijiste que podía tenerme. Casi me río. ¿Me estás pidiendo permiso para salir con tu esposo de reserva? No, es que... No lo sé. Estoy tratando de entender qué pasa ahora. Lo que pasa ahora es que haces lo que quieras. Eres libre. Eso es lo que querías, ¿verdad? Libertad para explorar tus opciones. Bueno, pues la tienes. Ya no me interpongo en tu camino. Eso no es lo que quería. Entonces, ¿qué querías? ¿Mantenerme cerca como tu opción segura mientras averiguabas si surgía algo mejor? ¿Tenerlo todo? No respondió, porque ambos sabíamos que eso era exactamente lo que había querido. Me levanté, dejé un billete de $10 en la mesa para mi café. Mi abogado tiene los papeles. Fírmalos. Sigue adelante. Encuentra lo que sea que estés buscando. Simplemente hazlo sin mí. Por favor, no te vayas. No así. ¿Así como? ¿Con dignidad?
¿Con mi amor propio intacto? Lo siento, pero no voy a sentarme aquí y dejar que me hagas sentir mal por negarme a ser la segunda opción de nadie. Salí de esa cafetería y no miré atrás. Roger me siguió hasta el aparcamiento. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, estoy bien. Fue brutal de ver, pero lo manejaste bien. Mantuviste la calma. No te pusiste sentimental. He estado sentimental durante 3 semanas. Ya he terminado con eso. Él asintió. Firmará los papeles. Pude verlo en su cara ahí dentro. Sabe que se ha acabado. Bien. ¿Cuánto falta para que sea definitivo? 60 días como mínimo, pero probablemente más cerca de 90 con el tiempo de tramitación. 3 meses. 90 días hasta que fuera legalmente libre de un matrimonio que había estado muerto durante más tiempo del que ninguno de los dos había admitido. Conduje de vuelta a casa de mi hermano. Estaba viendo un partido en el salón. ¿Cómo fue?, preguntó. Más o menos como te esperarías. Lloró. Dijo que cometió un error. Preguntó si había algo que pudiera hacer. ¿Qué le dijiste? Le dije que firmara los papeles y siguiera adelante. Mi hermano sonrió. Estoy orgulloso de ti, tío. No cediste. Ni siquiera estuve tentado. ¿Sabes qué es lo más loco? Sentado frente a ella hoy, me di cuenta de que no la echo de menos. Echo de menos estar casado. Echo de menos tener a alguien a quien volver a casa. Pero a ella específicamente. No la echo de menos en absoluto. Así es como sabes que tomaste la decisión correcta. Esa noche, no pude dormir. No porque estuviera molesto o arrepintiéndome de nada. Simplemente no dejaba de pensar en la expresión de su rostro cuando salí de esa cafetería. La comprensión golpeándola de que realmente me había ido, de que no iba a haber una reconciliación dramática, de que había apostado a que yo sería demasiado débil para irme y había perdido. Mi teléfono vibró alrededor de la medianoche. Un mensaje de su número. Lo había desbloqueado después de la reunión, pensando que podríamos necesitar coordinar la logística. Lo siento por todo. Merecías algo mejor. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí quería responder, decir algo hiriente, asegurarme de que entendiera exactamente cuánto me había hecho daño. Pero, ¿de qué serviría? En su lugar, escribí, lo sé. Y lo dejé así. Porque sí merecía algo mejor. Merecía a alguien que me eligiera primero, que no necesitara un plan B, que no me midiera contra un exnovio cada vez que las cosas se ponían difíciles. Y ahora era libre para encontrar a esa persona. O quizás no lo haría. Quizás simplemente me centraría en mí mismo por un tiempo, redescubriría quién era sin el drama de otra persona pesando sobre mí. De cualquier manera, había terminado de ser el plan B. 6 semanas después de salir de esa cafetería, firmé los papeles finales del divorcio. Roger llamó para decirme que era oficial. Volvía a ser soltero. Felicidades, dijo. Ve a celebrarlo. Pero no tenía ganas de celebrar. Me sentí aliviado, como si hubiera estado cargando algo pesado durante meses y finalmente pudiera dejarlo. Me había mudado de casa de mi hermano 2 semanas antes. Encontré una pequeña casa para alquilar al otro lado de la ciudad. Nada lujoso. 2 habitaciones, un patio decente, un barrio tranquilo. Era mía. Sin historia compartida, sin fantasmas. El trabajo había sido mi salvación a través de todo esto. Me había volcado en proyectos, había hecho turnos extra cuando podía. Mi jefe se dio cuenta, me llamó un día y me dijo que me iban a ascender. Más dinero, mejores horarios, un nuevo comienzo en más de un sentido. Empecé a ir al gimnasio, no al que se apuntó ella, uno diferente al otro lado de la ciudad. Empecé a correr de nuevo, algo que solía hacer antes de casarnos pero que había dejado por alguna razón que no podía recordar. Ahora recordaba por qué me encantaba. La claridad, el silencio, solo yo y la carretera. Un sábado por la mañana, me encontré con Jordan en la ferretería. Él estaba comprando suministros de pintura. Yo estaba mirando parrillas. Hola, tío, dijo. ¿Cómo has estado? Bien,
Mejor. Oí que el divorcio ya es definitivo. Siento que llegara a eso. No lo sientas. Es lo mejor que podría haber pasado. Dudó, luego dijo, deberías saber algo. Lo de ella y Brice. Eso duró unas 2 semanas. No me sorprendió. ¿Qué pasó? Resulta que él no estaba realmente interesado. Le gustaba la atención, el subidón de ego de saber que ella estaba interesada en él. Pero cuando se convirtió en algo a lo que tenía que comprometerse, se echó para atrás. Así que, nos perdió a los dos. Básicamente. Ha estado llamando a la gente, tratando de conseguir compasión. La mayoría de nosotros no se lo está creyendo. Asentí, cogí la parrilla que había estado mirando. Gracias por decírmelo, pero sinceramente, no cambia nada. Incluso si se hubieran casado, tomé la decisión correcta. Sí, lo hiciste. Esa noche, monté la parrilla en mi patio, invité a mi hermano. Cocinamos filetes y bebimos cerveza y hablamos de todo menos de ella. Pareces diferente, dijo. ¿Mejor? Me siento diferente. ¿Más ligero, quizás? Como si pudiera respirar de nuevo. ¿Vas a empezar a salir con alguien eventualmente? Sin prisas, eso sí. Estoy bien solo por ahora. Aprendiendo quién soy sin el caos de otra persona. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Brice. Te debo una disculpa. Se lo mostré a mi hermano. Se rió. ¿Vas a responder? No. No se merece mi energía. Ninguno de ellos. Borré el mensaje, bloqueé el número y volví a mi filete. 3 meses después de que el divorcio fuera definitivo, conducía a casa del trabajo cuando la vi. Estaba en una gasolinera echando gasolina a su coche. Parecía cansada, más mayor de alguna manera. Por una fracción de segundo, pensé en parar, preguntarle cómo estaba, ser civilizado. Pero entonces recordé esa fiesta, esa broma, esa sonrisita arrogante en la cara de Brice. Y seguí conduciendo, porque algunos capítulos necesitan cerrarse por completo. Sin epílogos, sin notas al pie, simplemente terminados. Llegué a casa, hice pollo a la parrilla, me senté en mi porche trasero viendo el atardecer. Mi teléfono estaba en silencio, mi casa estaba tranquila, mi vida era mía, y por primera vez en años, eso era suficiente. 1 año después de esa fiesta de aniversario, estaba sentado en mi patio un sábado por la tarde cuando recibí una solicitud de mensaje en las redes sociales. Su nombre apareció. Lo miré durante 1 minuto, debatí si ignorarlo, pero algo me hizo abrirlo. Sé que no tengo ningún derecho a contactarte, pero necesito decir esto. Tenías razón en todo. Te estaba usando como una red de seguridad. Nunca superé a Brice. Y cuando regresó, me convencí de que esos sentimientos significaban algo. No lo hacían. Él no me quería. No de verdad. Y tiré por la borda a la única persona que realmente lo hizo. Lo siento. Espero que seas feliz. Lo leí 2 veces. Luego, respondí una sola frase. Lo soy. Eso fue todo. Eso era todo lo que ella necesitaba saber. No le conté sobre el ascenso, ni sobre la casa, ni sobre cómo había empezado a salir con alguien nuevo. Alguien que me eligió primero. Alguien que no necesitaba un plan B. Ella no necesitaba saber nada de eso. Mi felicidad ya no tenía que ver con ella. Borré la conversación. Volví a mi libro. Mi teléfono sonó. La mujer con la que llevaba saliendo 3 meses. Su nombre era Claire. Trabajaba en contabilidad en una empresa a 2 edificios del mío. Nos conocimos en una cafetería. Empezamos a hablar, y seguimos hablando. Hola, respondí. ¿Sigues viniendo a cenar esta noche? No me lo perdería. Genial. Estoy haciendo esa pasta que te gustó. Después de colgar, pensé en lo diferente que se sentía esto, lo fácil que era. Sin juegos, sin agendas ocultas, solo 2 personas que disfrutaban de la compañía del otro. Mi hermano pasó por casa esa tarde antes de que me fuera a casa de Claire. Te ves bien, tío,
dijo. Feliz. Lo estoy. ¿Crees que alguna vez le contarás toda esa historia de la fiesta de aniversario a Claire? Quizás algún día. Pero todavía no. Ahora mismo, solo estoy centrado en construir algo nuevo, algo mejor. Él sonrió. Esa es la decisión correcta. Mientras conducía hacia la casa de Claire esa noche, pasé por la calle donde estaba la antigua casa de alquiler, la que había compartido con mi ex. Ni siquiera reduje la velocidad. No sentí nada. Esa parte de mi vida había terminado. Me había marchado de esa fiesta sin nada más que mi dignidad. Resultó que eso era lo único que valía la pena conservar. Claire abrió la puerta con una sonrisa. La cena estaba lista. Comimos, hablamos y reímos. Simple, genuino, exactamente lo que necesitaba. Más tarde esa noche, conduciendo a casa, me di cuenta de algo. Esa fiesta de aniversario no fue lo peor que me pasó. Fue lo mejor, porque me obligó a dejar de conformarme, a dejar de aceptar menos de lo que merecía. Le había entregado mi anillo de bodas a un hombre que no lo quería, me había alejado de una mujer que no lo apreciaba, y había encontrado mi camino hacia algo auténtico. El silencio en aquel patio había sido ensordecedor. Pero la paz que encontré después, esa fue mucho más ruidosa. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.